afrontado de mejor manera, mejor, con una inyección de moral después de la primera victoria, lo has notado en la plantilla? Sí, sí. Cuando el trabajo de ganar, hacer el trabajo a buen nivel y ganar, evidentemente te refuerza y te da positividad. Y si la sensación es positiva y se agradece. Sí, sí. Oye, habiendo ganado el otro día, ¿qué cosas viste que hay que reforzar para los próximos partidos? No, hay que seguir mejorando globalmente aún. Estamos en la quinta semana de trabajo, creo, o cuarta, quinta de trabajo, todo el equipo junto, y hay que seguir pensando en los aspectos básicos del juego, en el rebote, en el balance, en el juego todo campo, medio campo, o sea, un poco todos los aspectos básicos tienen que seguir mejorándose y también podemos ya trabajar un poco más analítico para dar un poco más de calidad, o sea, es un poco aún la visión bastante global. ¿Ha habido algo a lo que hayas apelado especialmente en el vestuario? Se ha ido Porta, se ha ido Head, estamos empezando, sí. Hay que ganar, chicos. Sí. ¿Ha habido algún tipo de llamamiento, de mensaje? Sí, pero no en comparativa a una situación de los jugadores que nos siguen. Desde el primer día ya dijimos que había una línea, que ahí dentro habían de estar los jugadores y punto. No se ha hablado mucho más del tema. En el momento en que en nuestras situaciones no se hablaron con el grupo más que de lo que ya se sabe o por naturalidad puede salir en comentario alguno, ¿vale? Lo que sí llamamos es, sobre todo a que nosotros hemos de disponernos aquí, hombre, en general, pero sobre todo en nuestro campo, al máximo esfuerzo posible para generar ilusión y confianza con toda la gente que nos sigue y en nuestra casa. Eso sí que hicimos una llamada importante, pero desde este punto de vista. ¿Crees que puede haber mucha diferencia entre el equipo cuando juega en casa y cuando juega fuera? No lo sé, vamos a ir viendo, ¿no? Es un planteamiento para un entrenador, bueno, cómo juego en casa, cómo juego fuera. Yo creo que cuanto menos planteamiento haya, perdón, disculpad, no he pagado antes, que siempre lo hago. Cuanto menos planteamiento te haces de eso, mejor, ¿sabes? Porque al final tienes que ser tú las más veces posibles y más veces serás si cuentan los partidos de casa y los de fuera. Creo que esa es un poco al final la solución o la mentalidad más correcta, sin un planteamiento demasiado científico ¿sabes? Y creo que hemos de estar un poco en esta idea. ¿Te sorprendió el rendimiento de Andriusic para ser su primer partido? Siempre te puede sorprender en tu trabajo, con los jugadores, en aspectos a veces positivos, a veces negativos. La sorpresa es constante. Bienvenida sea. Cuando es negativa puedes sacar provecho, ¿no? Porque no dominabas algo. Cuando es positiva y te sorprendes en este sentido, pues también es gratamente bien aceptada. O sea, las sorpresas tienen que encajarse rápidamente y a más no solo las positivas sino también las negativas. Da la sensación que es un jugador que cuando esté con los sistemas aprendidos mucho mejor, pero que tampoco necesita mucho más. No, a ver, que el primer partido ha hecho lo que ha hecho, no tiene que tener mucha más lectura. Tampoco lo conocen en la liga, o sea, no hay que darle mucha importancia porque el primer día haga 16 y el segundo ya sabes si te vas a la 26. Esto no así, además lo sabéis por historia, empezó el primer día. Entonces ahí tranquilos, evidentemente él va a tener que ir mejorando, ha demostrado un nivel de intelectualidad como jugador alta y bueno, pues que trabaje aspectos que le mejoren y allí pues aspectos de más dificultad en el sentido de que si hace fácil unas cosas, pues mejore las que más difíciles son. La no llegada de Solomon es un nuevo revés, ¿no os habéis hecho ilusiones con él? No, ninguna ilusión. O sea, nosotros planteamos jugadores, tenemos opciones y vemos que no hay una disposición clara y directa, no nos sirve. Entonces la desilusión habrá sido, en todo caso, no poder llevar a un jugador, pero una desilusión moderada, no una desilusión, porque ahora no Solomon, o sea, vendrá otro. Y si ese tiene que ser, seguro que nos irá mejor. Y estáis ya buscando otro, supongo, pero para llevar a el partido... No va a ser posible, porque estamos ya a lo que estamos, seguimos trabajando mucho en esto y bueno, vamos a ver
cómo terminan las cosas, no es fácil, pero trabajando tampoco tiene que ser difícil. Lo que pasa es que el tiempo te genera una dificultad de velocidad que es la que hay. En el partido de tu trayectoria en casa, en Pisuerga, ¿sentiste frío? Frío. Yo sentí, creo que lo dije después del partido, sentí mucho ánimo de la gente. Yo estoy convencido de que empezamos con los que empezamos, que nos ayudaron, que agradecimos y que acabaremos con muchos más. Entonces, desde el primer momento, aunque el número no fuera evidentemente muy grande, sí que yo sentí que arropó y ayudó al equipo. Sinceramente no lo digo por decir, yo sentí eso y al final creo que nos agradeció el trabajo y estuvo muy expresivo. El partido del Valencia Basket, que esperas un rival que bueno, ha empezado la liga muy bien, con historias de bastante mérito, ¿cómo esperas ese partido? Bueno, tienen, como tú dices, un rival de nivel, con muchos jugadores en todas las posiciones. Es un equipo intenso, con mucha anotación en todas las posiciones. Espero un partido donde tendremos que trabajar mucho para estar dentro del partido. A ver cómo podemos avanzar en este aspecto, cómo podemos mantener una intensidad. El inicio tiene que ser importante y luego, bueno, pues ser capaces de que su talento físico y técnico de poderlo controlar de alguna manera. Entonces esa dificultad es la que sobre la que nos tenemos que preparar. ¿Te destacarías más el juego exterior de Valencia, el juego interior? Es que los bases están muy bien y el juego exterior es potente. Sato está bien, ahora mismo otro día está en buenas rachas. Dentro pivots que se abren y tiran los 5, los 4, claro, son muchas cosas. Yo destacaría todo el equipo y el talento de que hay muchos jugadores de que pueden anotar en todas las posiciones. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias.